El módulo 5 es un tema muy importante porque, como se ha venido viendo a través de este curso sobre la importancia del suelo, eh, la mayor parte de los suelos en los que actualmente se trabaja en cualquier tipo de agricultura son suelos ya muy desgastados, y siempre es la incógnita de los productores cómo ayudar para que el suelo produzca más, para que tengamos más producto. Y siempre el productor por lo general está pendiente de cómo puede ayudarle al suelo. Pues aquí es donde juega un papel muy importante los abonos orgánicos, eh, que hay varios tipos en los que actualmente y ya desde hace muchos años se trabaja. Sí es importante aclarar que este módulo es sumamente práctico. Entonces, en esta presentación no podemos hacer la práctica, lógicamente, eh, pero vamos a tratar de hablar los principios teóricos, al menos, de la elaboración de los abonos orgánicos, eh, también biofermentadores y bioplaguicidas. Bueno, lo que se conoce como un abono orgánico, la definición más universalmente aceptada es que son materiales de origen animal o vegetal que se utilizan principalmente para fertilizar los cultivos o bien mejorar los suelos. Muchos de estos abonos, principalmente el papel importante que juegan es en el mejoramiento de los suelos. De los tipos de abonos orgánicos que vamos a hablar, que en realidad son la mayoría que se tienen actualmente, tenemos el bocachi, el compost, el lombricompost o vermicompost, lixiviado de compost y el té de compost. Esto es un esquema que se tiene de los abonos orgánicos naturales que se usan en su gran mayoría y que son fabricados tanto artesanalmente como industrialmente. Podemos ver el compost, los biofertilizantes que se producen también precisamente de derivados de abonos, los ácidos húmicos y fúlbicos, el compost reforzado, el bocachi, las algas, los biofermentos, el lombricompost y también los efluentes, que dentro de esos encontramos los que ya mencionamos como los lixiviados. Bueno, el bokashi. ¿De qué se trata el bokashi? El bokashi es una receta japonesa. Es de los tantos inventos que tienen los japoneses, y este es uno de esos inventos que para el suelo han sido de gran bondad. El bokashi en una traducción aproximada a la palabra bokashi es materia orgánica fermentada, precisamente porque se produce a raíz de un proceso de fermentación. Entonces, aquí se transforman los residuos orgánicos en un material parcialmente descompuesto, que aquí es importante hacer recalcar esto de parcialmente descompuesto, ¿verdad? Esta es lo que lo diferencia de otros abonos. El bokashi se realiza en condiciones aeróbicas y la temperatura no debe llegar a más de 45-50 centígrados. Mantener estas temperaturas es muy importante porque de ahí va a venir el éxito de la calidad del abono, porque se pueden perder microorganismos que son precisamente los que juegan el papel importante, que después hacen que baje la calidad del abono. En el bokashi hay que hacer volteos frecuentes. La recomendación es hacerlo de 1 a 2 veces al día. Este es un punto importante también de que se llegue a lograr una buena calidad
y también porque va a regular la temperatura que se tiene que llegar a alcanzar. También un ingrediente importante del bokashi es el agua. Dentro de los residuos orgánicos precisamente que se pueden manejar, hay gran diversidad y precisamente esto es parte de lo que se ve en una práctica de preparación de bokashi. Bueno, las amas de casa que generalmente han aprendido a hacer bokashi para aplicar en sus jardines, perfectamente utilizan los desechos o los sobrantes de la preparación de la cocina, qué sé yo, cebolla, chile dulce, etcétera. Todo lo que les sobra de eso lo han venido incorporando a las preparaciones que ellas hacen caseras de bokashi precisamente. Sin embargo, los japoneses, que son los creadores de este tipo de abono, utilizan semolina de arroz, torta de soya, harina de pescado y también agregan suelo de los bosques como inoculante de microorganismos, que es sumamente importante. Precisamente la Universidad Earth hace muchos años en Costa Rica preparó o creó, elaboró un tipo de insumo a partir de microorganismos que perfectamente ayudan a la elaboración de este tipo de abono. El compost, que es uno de los abonos orgánicos más ampliamente utilizados, se transforman los residuos orgánicos en un material llamado humus, que básicamente es la materia orgánica totalmente descompuesta. Esta es una de las diferencias que tiene el compost precisamente con el bokashi, de que la materia orgánica al final obtenida está totalmente descompuesta. El compost se realiza bajo condiciones aeróbicas, es igual en este caso que el bokashi. La temperatura, que es, bueno, los compost generalmente se hacen ya sea en montículos o bien en hileras. Y este tipo de abono debe de mantener una temperatura entre 55 y 75 centígrados. Esto es teóricamente lo aceptable. Incluso la normativa orgánica NOP de los Estados Unidos es el rango que pide precisamente cuando los productores, agricultores orgánicos van a utilizar compost para sus cultivos, que se maneje esa temperatura. Por eso de ahí tan importante llevar un registro precisamente cuando se está elaborando este tipo de abono orgánico, el registro de la temperatura. Sin embargo, esa temperatura se va a lograr mantener gracias a los volteos que se le esté dando al abono durante su elaboración. Entonces el volteo se debe realizar cuando la temperatura sube mucho. De ahí que es importante estar siempre entonces tomando la temperatura cuando se realiza el compost. Más adelante, dicho sea de paso, se va a exponer cuáles son los requerimientos que pide la normativa orgánica de Estados Unidos para la producción del compost. Con el compost siempre se debe mantener buena humedad, de lo contrario puede haber muerte de microorganismos y por ende se va a perder la calidad del abono y no va a tener el resultado que muchas veces se dice precisamente de la experiencia de algunos productores, de que el compost no les está sirviendo, y precisamente estas condiciones que se están mencionando son parte de la calidad que se debe obtener. Los abonos orgánicos, es importante aclarar, aunque sea de origen artesanal o casero,
Siempre es importante mantener estos rangos porque de ahí va a depender la calidad y lógicamente vamos a notar el efecto o se va a reflejar en el cultivo que se tenga. El lombricompost, que es otro de los abonos orgánicos que se han convertido muy importantes y que incluso se producen a nivel industrial, bueno, igual que los dos anteriormente mencionados. El lombricompost es el que se viene a obtener precisamente a través cuando las lombrices, el lombricompost precisamente, o este abono tiene este nombre, porque el protagonista número uno de la fabricación son lombrices. En este caso, la más utilizada a nivel mundial es la lombriz californiana o coqueta roja. Estas son unas lombrices de color rojizo y se han difundido mucho a nivel internacional para la producción de lombricompost. Entonces, el lombricompost es la transformación que dan las lombrices de los residuos orgánicos y que al final se ven a obtener precisamente el humus, igual que en el caso del compost. Solamente que aquí los volteos no los estamos haciendo nosotros, sino que los están haciendo las lombrices cuando están comiendo precisamente los residuos orgánicos, que puede ser cualquier material vegetal o de excretas animales. Se acostumbra mucho tomar brosa o pulpa de café, banano, desechos de banano, incluso de plátano. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado en el caso de cuando se utiliza los desechos de banano o de plátano, porque bueno, todos sabemos que estos tipos de producto, cuando están en un proceso de descomposición, sueltan sustancias como el látex y otras sustancias que resultan tóxicas para las lombrices. Entonces, lo mejor es dejar descomponer cuando se vaya a utilizar banano o plátano, dejarlos descomponer alrededor de 5 días para así estar seguros de que todas las sustancias tóxicas se han perdido y luego posteriormente echarle a las lombrices para que éstas no vayan a sufrir ningún tipo de toxicidad. Igual que los dos anteriores, se realizan en condiciones aeróbicas. Generalmente podemos ver lombricomposteras que forman tipos de cajones o canoas. Incluso hay gente que los tienen en el mismo suelo, solamente que con mucho cuidado. Y ahí las lombrices están trabajando por ellas solitas. Una vez que se van obteniendo los residuos orgánicos o que se van echando los residuos orgánicos, hay que extenderlo en una capa delgada para evitar precisamente que aumente la temperatura. Eso es un proceso que ayuda a que las lombrices puedan procesar tranquilamente todos esos residuos y no vayan a sufrir ningún tipo de problemas. El material debe estar semidescompuesto, de aquí que también lo que se mencionaba anteriormente en cuanto a dejar en el caso de banano, plátano, bueno, igualmente la pulpa o las excretas de animales, es mejor que esté eso semidescompuesto porque de ahí se están liberando toxinas que posteriormente van a perjudicar a las lombrices. Igualmente que los otros abonos, se debe de mantener una buena humedad porque de ahí va a depender la calidad del producto final como abono orgánico. Bueno, por otro lado tenemos los lixiviados de compost. Estos son más bien los que se van a llegar a obtener de
ya sea del compost o del lombricompost. Entonces son efluentes que se obtienen durante la producción del compost o bien después de la producción. Puede ser de ambas formas. Hay diferentes autores que lo recomiendan de cualquier forma. Son muy altos en nutrimentos. Quizás aquí hizo falta la palabra muy. En realidad los lixiviados de compost tienen gran cantidad de nutrimentos para el suelo y por ende para las plantas. Se utilizan como fertilizante foliar en realidad. Incluso uno puede ver cómo productores tienen exclusivamente algún equipo de aplicación únicamente para los lixiviados de compost, ya que se hace generalmente a través de una aplicación foliar. Muy importante, los efluentes que empiezan a salir cuando se está fabricando o procesando los lixiviados no se pueden tomar. Podríamos decir que es completamente y absolutamente prohibido. Estos primeros lixiviados traen patógenos, son sustancias tóxicas para las plantas y lejos de ayudarle a las plantas a producir bien, vamos a hacer todo lo contrario, las podemos intoxicar. Y también son experiencias que han tenido algunos productores y que han llegado a decir que los lixiviados de compost no sirven porque más bien le afectaron las plantas, pero es precisamente porque empezaron a utilizar los efluentes que salen al inicio del proceso. Bueno, el lixiviado, como lo decíamos, es el lavado del compost. Precisamente se hace con agua. Por eso hay algunos autores que mencionan que se puede obtener tanto durante el proceso del compost y otros que una vez haber obtenido el compost ya como abono orgánico, como producto, agregarle agua para de ahí ya obtener, incluso porque hay mayor sanidad como fertilizante propiamente el lixiviado, porque ya el compost pasó por todo ese proceso en donde se tienen que perder toxinas, donde subió la temperatura, donde se mantuvo en un rango, donde se le dio volteos, etc. Y por eso algunos autores prefieren recomendar de esa manera, que el agua se le aplique al compost o al lombricompost ya una vez teniéndolo como producto y de ahí sacarle los nutrientes que son propiamente lo que es el lixiviado. El té de compost es otro de los abonos orgánicos importantes. Incluso no solamente se utilizan como abono, sino que también se utilizan como controlador de plagas y de enfermedades. El té de compost es la solución resultante de la mezcla del compost o también, como en el caso de los lixiviados, del lombricompost. Es una mezcla que se hace con agua. Aquí en este caso, el té de compost, y es de las diferencias que tiene con los lixiviados, es que se le puede agregar otros tipos de ingredientes precisamente dependiendo del uso que se le quiera dar después para el mantenimiento de los cultivos. Entonces se puede agregar melaza, algas, ácidos húmicos y fúlbicos. Todos estos tipos de ingredientes incluso ya se pueden obtener en presentaciones comerciales o bien los puede tener el productor ahí mismo en su finca. Igual que el lixiviado, generalmente se utiliza como fertilizante foliar y como mencionaba anteriormente, hay productores, incluso empresas que producen ya cantidades de algún tipo de producto orgánico en cantidad suficiente para la exportación, tienen equipos de aplicación exclusivamente, ya sea para el té de compost y para el lixiviado. Entonces,
se utilizan únicamente como fertilizantes foliares. En este caso del té, se puede también hacer a base del, bueno, se puede también no, a diferencia de los lixiviados, el té únicamente se elabora a partir del compost o del lombricompost terminado. En realidad, desde que se viene utilizando la práctica de fabricar té de compost, se hace únicamente a partir de ya del producto terminado del compost y del lombricompost. Y es precisamente porque ya tenemos un producto, llámese inocuo, o sea, que no hay ninguna posible contaminación por algún microorganismo que vaya a afectar posteriormente la planta o alguna sustancia que resulte tóxica. Entonces el té se hace a partir del compost o del lombricompost terminado. Esto es una comparación que se tiene entre el proceso del compostaje, que es el proceso para obtener compost, y del bocachi. El producto final, en el caso del compost, son sustancias húmicas, y en el caso del bocachi es materia orgánica en descomposición. Acuérdense cuando vimos la diapositiva del bocachi, en donde se dice que el producto terminado o lo que se obtiene después del proceso es materia orgánica semi descompuesta. No es como el caso del compost, que ya es materia orgánica completamente descompuesta, que ya es una sustancia húmica al final. El bocachi es materia orgánica en descomposición y es precisamente lo que se está aplicando al suelo cuando se tiene algún tipo de cultivo. Las temperaturas máximas, bueno, aquí vamos a ver una diferencia en el compost de 65, 70 grados, una diferencia con respecto a la diapositiva que vimos cuando se habló del compost. En la diapositiva anterior se hablaba de 55 a 75 centígrados. Bueno, es lo aceptable precisamente, y tenemos una diapositiva más adelante en donde vamos a ver que se habla de las dos temperaturas. Y a la vez vuelvo a hacer hincapié, ese rango de 55 a 75 centígrados es también porque la normativa orgánica de Estados Unidos así lo exige. Sin embargo, se recomienda tener un rango también de 65 a 70 centígrados, pero igualmente este rango no se está sobrepasando de lo que exige la normativa de Estados Unidos. En el caso del bocachi, tenemos un rango de temperatura de 45 a 50 centígrados. Vean que igualmente no se está sobrepasando lo que exige la normativa orgánica de Estados Unidos. En el caso de la humedad, bueno, en el compost se alcanza un 60% durante todo el proceso. En cambio, en el caso del bocachi, al inicio tenemos 60%, pero posteriormente la cantidad de humedad o el porcentaje de humedad empieza a descender muy rápidamente una vez que se comienza con el proceso de elaboración. La frecuencia del volteo, bueno, es regida por la temperatura y por la cantidad de dióxido de carbono que se tenga en el montículo o en la hilera. Recuerden que estábamos hablando de dos formas de elaborar compost, montículo o montón o en hilera. Entonces la cantidad de volteos que se den va a ser de acuerdo a la temperatura que se tenga. Por eso es tan importante medir la temperatura cuando se está preparando compost. Si no se mide temperatura, puede haber un fracaso en la elaboración del compost. Y también vuelvo a hacer hincapié de llevar un registro constante cada vez que se está tomando la temperatura, porque de por sí, de cualquier forma, las normativas orgánicas así lo exigen. En el caso del bocachi, la frecuencia del volteo tiene que ser de 1 a 2 veces al día. Esa es la receta, eso es una receta definitiva que ya existe para el bocachi, porque de todos modos no se van a sobrepasar ni se va a disminuir el rango de temperatura que se alcance.
En el compost, se me olvidaba anteriormente, puede andar hasta 5 veces la cantidad de volteos que se den en un día, pero eso no es una receta como en el bocachi, sino que va a depender de la temperatura. Vuelvo a hacer hincapié, es muy importante porque el compost, la calidad del compost va a depender de la cantidad de volteos, o sea, la regulación que se le dé a la temperatura. ¿Cuánto se dura con el proceso? Bueno, en el caso del compost se puede durar de 1 a 2 meses. En cambio, en el bocachi de 1 a 2 semanas. Por eso es que hay quienes prefieren aplicar bocachi a los cultivos, siempre y cuando se esté elaborando el abono orgánico en la finca. Pero bueno, hay quienes prefieren el compost porque se puede, según el tipo o según la comodidad de la finca, se puede producir a mayor cantidad. Y el bocachi lo prefieren algunos porque precisamente es un proceso más sencillo, dura menos, no hay que hacer tantos volteos. Entonces aquí en este cuadro se pueden ver claramente las diferencias que existen cuando se elaboran estos dos tipos de abono orgánico. Y bueno, hay gente también, hay productores que utilizan los dos tipos de abono orgánico porque precisamente la diferencia al principio es muy importante. Uno es una sustancia húmica, o sea, es una materia orgánica ya completamente descompuesta, y el otro es materia en descomposición. Entonces, la aplicación de los dos pueden estar dando resultados diferentes y ayudando mejor al suelo. Bueno, esto es muy importante siempre hacer hincapié en microorganismos que participan en los procesos de compostaje. Los microorganismos, bueno, a pesar de que son nombres a los cuales no estamos generalmente acostumbrados, pero es muy importante tenerlos presentes. Entonces, en el caso de las bacterias, podemos ver que durante los procesos de compostaje se producen Bacillus brevis, Bacillus circulans, Bacillus subtilis y Bacillus licheniformis. Bueno, son nombres un poco complicados, pero la idea de presentar la diapositiva es precisamente para que se vean, estos son microorganismos que juegan un papel muy importante precisamente en el suelo, como un ente viviente. Son microorganismos que si no están presentes en el suelo, no se logra darle a los cultivos la vida que queremos darle, ¿verdad? Y que cumplan su ciclo biológico como debe de ser. Entonces también tenemos Bacillus Stariatorfimophilus, que se produce en una fase mesofílica precisamente. Todo esto sucede durante el proceso de compostaje y que posteriormente se están incorporando al suelo. Bueno, también hongos actinomycetes, que posteriormente van a incorporarse igualmente al suelo, y otros tipos de hongos. El tricoderma, por ejemplo, podemos ver ahí el tricoderma, que es un hongo que no puede faltar en el suelo porque igualmente ayuda o es muy importante en el control de algunos ciclos biológicos, de algún tipo de enfermedad que generalmente se puede dar en el suelo. Entonces ahí dejamos esa diapositiva por la importancia que tienen estos microorganismos y que se están produciendo precisamente en los procesos de compostaje. En el caso de las bacterias, de esas bacillus, recuerden que también hay controladores de plagas y enfermedades que se producen a través de bacillus, y son bacillus que precisamente se producen durante el proceso de compostaje. Entonces, en el momento que tengamos estos microorganismos que nosotros mismos los podemos incorporar a través de un proceso de compostaje, le estamos haciendo un favor
como ustedes saben, no solamente al suelo, sino que también a los cultivos, porque vamos a estar incorporando controladores de enfermedades al mismo suelo. Bueno, ¿cuáles son las condiciones ideales para el compostaje? Y es muy importante que los anoten, que se dejen esto grabado, que se dejen esto muy bien guardado, porque son exigencias también de las normativas orgánicas. A la normativa orgánica hay que demostrarle precisamente para obtener una certificación al final de que se cumplen relaciones y condiciones para el compostaje. Por lo tanto, es importante tenerlas presente. En el caso de la relación de carbono-nitrógeno, y ustedes lo pueden ver y lo vamos a ver más adelante en una diapositiva, de que la relación que se pide cuando se elabora un compost es precisamente tener 20 veces carbono al inicio y una vez nitrógeno. Y al final 40 de carbono y una de nitrógeno. Bueno, ¿cómo se logra eso? ¿Cuál es la mayor cantidad o cuál es la cantidad de carbono o dónde obtenemos, perdón, la cantidad de carbono y dónde la de nitrógeno? Bueno, de ahí va a ser tan importante los insumos que utilicemos. El carbono que lo podemos obtener de diferentes materiales vegetativos y que lo que comúnmente se utiliza, que también ayuda también al control de la temperatura, es el acerrín o la burucha de la madera, etcétera, como se les pueda presentar la oportunidad de conseguirlo. El caso de la humedad, las condiciones ideales para el compostaje es entre 40 y 65% de humedad, y la condición óptima a tener es de un 50 a un 60%. Entonces recuerden, vimos en las anteriores diapositivas, en todos esos procesos de elaboración de compostaje siempre se necesita tener humedad, una buena humedad, y precisamente estas son los rangos o las condiciones óptimas que se deben de tener. En cuanto a la presencia de oxígeno, bueno, tener un 5% y una condición óptima de alrededor de un 8%. En cuanto al pH, el rango aceptable siempre va a ser de entre 5.5 y un 9%. Vean ustedes que es bastante balanceado. Y en el caso de la condición óptima, igualmente entre un 6.5 y un 8.0 de pH. En cuanto a la temperatura, igual. Vimos que en la primera diapositiva para el compostaje hablaba de un 55 a 75 centígrados de temperatura, y es precisamente lo que pide la normativa de Estados Unidos. Hablo mucho de la normativa de Estados Unidos porque es la única norma que pide los rangos de temperatura en el momento de elaborar compost. Y luego ustedes vieron que cuando hablamos en el cuadro anterior de las diferencias del compost y el bocache, en el caso del compost se habló de un 65 a 70 centígrados, y esa es precisamente la condición óptima que se pide y que de cualquier forma no está sobrepasando el rango aceptable, que es el rango que pide la normativa orgánica. En cuanto al tamaño de partícula, se va a tener en un rango aceptable de 0.5 a 1 el tamaño, y en la condición óptima lo importante es que el tamaño de partícula sea variable. Esta es otra tabla que es importante tener en cuenta para tomar decisiones en el momento de utilizar insumos para elaborar compost o para elaborar bocachi. Entonces, la brosa del café, los porcentajes de nitrógeno que tienen es de 2 a 3.2.
Recuerde la importancia que tiene el nitrógeno en los cultivos orgánicos porque no se están utilizando fertilizantes sintéticos. Generalmente es la queja del productor. ¿De dónde obtengo una fuente que me dé bastante nitrógeno? Entonces, por eso se está presentando este cuadro en esta ocasión. Bueno, en cuanto a la brosa del café, tiene 0.3% de fósforo también, tiene 4.3% de calcio, 1.8% de magnesio y 0.4% de potasio. En cuanto a elementos menores, de hierro, tiene 590 miligramos por kilogramo, el cobre tiene 30, el zinc 22 y el manganeso 94. La cachaza anda en 1.3% de nitrógeno. La pulpa de naranja, voy a seguir mencionando únicamente el nitrógeno por la importancia que tiene el nitrógeno en el ciclo del cultivo. Tiene 0.84 a 1%. La pulpa de piña tiene 0.81%. El banano, 0.8%. El pinzote de banano, de 0.9 a 1.5% de nitrógeno. Las vinazas tiene 0.4% de nitrógeno. La gallinaza tiene de 1 a 3%. El estiércol de ganado vacuno, de res, está en 1.6% de nitrógeno. La cerdaza o el estiércol de cerdo, 1.8%. La harina de pescado, 9.5%. Y la sangre seca tiene 13% de nitrógeno. Vean qué importante tener estos datos para tomar las decisiones de cuál ingrediente voy a utilizar para elaborar mi compost para el cultivo que tengamos. Recuerden la importancia que tiene el nitrógeno, ¿verdad? En el momento de estar manteniendo un cultivo. Y podemos ver ahí la cantidad de nitrógeno que tienen la harina de pescado y la sangre seca. Eso sí, es importante siempre tener bien localizadas las fuentes de estos insumos. Esto es una comparación de pulpa de banano elaborada con o sin lombrices. El compostaje de la pulpa de banano y el lombricompostaje. Tenemos que cuando se utiliza pulpa de banano como insumo en el compost, la cantidad de nitrógeno viene a ser de 9.8 con un pH de 13.9. El porcentaje, perdón, al principio es la relación de carbono-nitrógeno. El porcentaje de nitrógeno viene a ser de 2.86, el porcentaje de fósforo de 0.35, el de calcio 0.88, el de magnesio 0.64 y el de potasio 7.99. Bueno, para nadie es un secreto de que el banano es alto en potasio, ¿verdad? Entonces, el resultado final durante el compostaje vamos a tener ese porcentaje de potasio. En el momento de hacer un lombricompost o vermicompost, la relación de carbono-nitrógeno va a ser igual que en el caso del compost de 9.8. Si vamos a tener un pH menor, eso es muy importante, de 7.9, vean qué diferencia más grande que hay. En cuanto al porcentaje de nitrógeno, ahí disminuye más bien. Y en el porcentaje de fósforo, viene siendo relativamente igual que en el caso del calcio, el magnesio, que es un poco mayor, y sí tenemos curiosamente menos porcentaje de potasio cuando se fabrica un lombricompost
a partir de pulpa de banano. Vea que hay una diferencia muy importante. Eso posiblemente se dé durante el proceso de las lombrices digiriendo la pulpa de banano. Entonces, aquí hay dos aspectos muy importantes para la toma de decisiones. ¿Qué voy a producir con pulpa de banano? ¿Sí compost propiamente o lombricompost? Entonces, ahí los aspectos importantes a tomar en cuenta es el pH. Vean cómo baja con respecto al compost, el porcentaje de nitrógeno, que también es una diferencia sustancial, y el porcentaje de potasio. Por otro lado, en cuanto a mezclar compost con melaza, la relación carbono-nitrógeno nos aumenta. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta para precisamente cumplir la normativa orgánica de Estados Unidos, que es la única que exige tener esa regulación. El pH está ahí en medio del compost y del vermicompost. El porcentaje de nitrógeno, muy importante, más bien aumenta. Y la cantidad de potasio sí viene a tener un aproximado más cercano con respecto al compost propiamente. Entonces, veamos dos aspectos importantes en cuanto a la toma de decisiones. Si vamos a hacer compost mezclado con melaza a partir de la pulpa de banano, la relación carbono-nitrógeno, el pH, que es un pH alto, el porcentaje de nitrógeno, que todavía nos ayuda más al cultivo precisamente, y también el porcentaje de potasio. Se puso precisamente ese cuadro para ayudar en una toma de decisión, dependiendo también de las necesidades que tenga el suelo. Recordemos que siempre es necesario tener un análisis de suelo para tomar decisiones en cuanto a qué abono orgánico vamos a elaborar. Bueno, cuando se produce un compost no todo es felicidad, ¿verdad? Hay que tener factores a tomar en cuenta muy importantes. Bueno, ¿qué sucede cuando estamos haciendo un compost? Moscas. Aparecen las moscas, aunque no las tengamos a kilómetros cerca, pero siempre aparecen. Eso se da por un mal manejo de la compostera. Puede ser evitado precisamente con los volteos y también con trampas o con control biológico. Pero aquí el punto más importante, y por eso se insiste tanto, es el de los volteos. Porque los volteos ayudan a tener un proceso donde participe más el oxígeno dentro del montículo o dentro de la hilera que se tenga, ya sea lo que se tenga, y va a haber más o menos liberación de olores fuertes, que son los que van a traer las moscas. Ese es otro asunto molesto, ¿verdad? Precisamente, lo mencionábamos, el de los olores, porque si tenemos muchos vecinos alrededor, o bien si vamos a tener la compostera muy cerca de la casa, entonces eso va a ser sumamente molesto y vamos a tener quejas. Como les decía, si se maneja el sistema oxigenado, es posible disminuir el mayor impacto por los olores. Entonces, otra vez se vuelve a insistir, los volteos. Entonces, tener una muy buena pala precisamente y ser insistente en los volteos, porque además de eso van a regular la temperatura. Entonces, va a haber una regulación en cuanto al tamaño de la partícula, que eso va a ayudar inobjetablemente a que se disminuyan los olores o a que haya un buen manejo en cuanto al mal olor. Recuerden que en el compost se necesita tener una buena humedad, pero tampoco es que el montículo o la hilera va a estar hecho un charco. Si se nos hace un charco, van a haber más olores, van a haber más moscas. Entonces, con los volteos precisamente va a haber un mejor manejo del agua y se va a tener una buena humedad sin necesidad de que se tenga mucha agua presente, y eso va a disminuir olores y por ende va a traer menos moscas. Entonces, en cuanto tengamos un buen manejo
de los volteos va a haber mayor oxigenación en el montículo o en la hilera y vamos a tener menos problemas de olores y menos moscas. Igualmente, los lixiviados durante el proceso de la compostera son un problema porque eso van a acarrear problemas de contaminación de aguas subterráneas. No solamente aguas subterráneas, si está cerca una quebrada, si no nos hemos fijado y tenemos cerca alguna naciente, o bien nos está yendo a caer directo a algún cultivo, porque recuerden que cuando se producen los lixiviados, que por eso les decía en la diapositiva de los lixiviados del compost, algunos autores prefieren que los lixiviados se hagan ya cuando el compost o el lombricompost está debidamente elaborado, porque los primeros lixiviados que se dan durante el composteo contaminan únicamente, no nos van a servir para otra cosa más que para hacer sustancias tóxicas. Entonces hay que tener muy presente que cuando se está elaborando un compost, antes de elaborar el compost, tenemos que planificar muy bien hacia dónde van a ir los lixiviados para evitar precisamente una contaminación, ya sea de aguas subterráneas, de aguas de corrientes de agua o de cultivos. Igualmente, si tenemos animales cerca, eso va a ser un problema de contaminación. Entonces, estos son los 3 problemas potenciales que se tienen cuando se elabora compost: moscas, olores y lixiviados. Sin embargo, los problemas siempre son solucionables cuando se planifica y cuando se sigue paso a paso las recomendaciones. Ok, el efecto de los abonos orgánicos adicionados al suelo, que es generalmente lo que estamos esperando escuchar para ver si nos ponemos a hacer o no un abono orgánico. Bueno, son fuentes de nutrimento, de nitrógeno, de potasio y de azufre, los 3 elementos que no pueden faltar en un cultivo. Igualmente de micronutrientes. Igualmente estabilizan la acidez del suelo, aumentan la capacidad de quelatación, o sea, la posibilidad que existe en el suelo, o la mejor posibilidad que existe en el suelo para que las raíces de las plantas puedan absorber sin ningún problema esos nutrientes, precisamente que son o que llegan al suelo gracias a los abonos orgánicos. Contribuyen a la capacidad de intercambio catiónico del suelo. ¿Cómo explicamos eso? Bueno, la capacidad que vayan a tener esos nutrientes que estamos indicando en el primer punto para poder intercambiarse o movilizarse dentro del suelo y que puedan ser fácilmente absorbidos por las raíces. Entonces, vea qué efectos tan importantes tienen los abonos orgánicos, propiamente los efectos químicos dentro del suelo. Entonces, como decía yo también al puro principio, que los abonos orgánicos, aparte de ser propiamente o de convertirse como fertilizantes, son mejoradores del suelo, o sea que ayudan más bien a que las raíces de las plantas absorban con mucha facilidad los nutrientes y que se puedan desplazar mejor los nutrientes dentro del suelo, que se puedan movilizar con facilidad. ¿Qué efectos físicos tienen los abonos orgánicos ahora? Bueno, mejora la estructura del suelo, no cabe la menor duda, un compost bien elaborado, ¿verdad? Con buena calidad, inocuo, o sea, sin ningún tipo de contaminación, va a ayudar a que ese suelo compactado, a que aquel suelo que se ha utilizado durante muchos años, que se le han aplicado muchos herbicidas, que le han pasado tractores, etcétera, donde prácticamente la estructura del suelo
ya es inexistente para el bien de las plantas. Utilizando abonos orgánicos, eso hace que la estructura del suelo se recobre y lógicamente va a haber una mejor absorción. Igualmente reduce plasticidad en suelos arcillosos. Cuando se tienen suelos muy arcillosos y se empieza a aplicar abonos orgánicos, lógicamente aquí estamos hablando de grandes cantidades, ayuda a que aquellos suelos que por naturaleza ya son con mucha cantidad de arcilla, que uno los agarra con la mano y puede formar cualquier tipo de figurita, eso aplicándole abonos orgánicos como el compost va a ayudar precisamente a que esa característica de estos suelos se pierda y entonces vamos a tener raíces penetrando con mucha facilidad. Aumenta también la capacidad de retener agua, pero también mejora el drenaje. Esto es muy importante porque cuando se refiere a la capacidad de retener agua es precisamente propiamente donde está la raíz. Ahí como las partículas del suelo no es que se van a pelotar por el agua, no, es que las partículas de suelo van a tener por sí cada una mejor capacidad para contener ahí cantidad de agua necesarias que necesita la planta. Pero donde también tenemos suelos, como vimos en el punto anterior, arcillosos, todos hemos visto lo que es un suelo arcilloso, donde más bien el agua pasa por encima, no penetra para nada. Entonces, al estar aplicando abonos orgánicos, vamos a ayudarle al suelo a que el agua pueda penetrar y a transportarse tranquilamente. Aumenta la absorción de calor. Van a ver, se pudo ver en el módulo del cambio climático, donde el suelo tiene una importancia increíble en cuanto a la absorción de las altas temperaturas, del calor, donde tenemos suelos ya muy desgastados, se ha perdido casi en un 100% esa característica. Entonces, con suelos a los cuales se les ha aplicado una gran cantidad de abono orgánico, se aumenta entonces la absorción del calor, algo que definitivamente necesitan las plantas para su ciclo normal, ¿verdad? De crecimiento y de producción. Reduce las pérdidas por evaporación. Es otra característica, otro efecto físico que tienen los abonos orgánicos, sumamente importante para el suelo. Y mejora la relación aire-agua. ¿Qué efectos biológicos tiene un abono o los abonos orgánicos? Bueno, provee una fuente de carbono y energía a organismos que sirve para mantener una población amplia y diversa de microorganismos. Como se ha venido viendo a través de todo este curso, el suelo para poder vivir necesita de una infinidad de microorganismos. Para que esos microorganismos se puedan mantener vivos en el suelo, precisamente se necesita de una gran fuente de carbono. Y con los abonos orgánicos se obtiene esta característica precisamente. Va a aportar una fuente de nutrimentos a organismos que están dentro del suelo, porque recordemos que el tema de este curso es el suelo está vivo y los abonos orgánicos son un insumo precisamente para meterle esos nutrimentos a los organismos que están dentro del suelo y que se van a reproducir en mayor cantidad y que van a ayudar al crecimiento de plantas.
igualmente producen sustancias inhibidoras o activadoras del crecimiento. Y estimula el desarrollo de las raíces. Recordemos que anteriormente se veía de que mejora estructura en los efectos físicos, y eso hace entonces que como un efecto biológico se estimule el desarrollo de las raíces. Ok, algo de lo que a veces generalmente falta cuando nos hablan de la elaboración de abonos orgánicos o de cualquier otro tipo de insumo orgánico, y es qué tienen que cumplir estos abonos orgánicos con respecto a normativas. Esta, que es una de las normativas, la CE 834-2007 y CE 889-2008, que es precisamente la regulación orgánica de la Unión Europea. Vamos a encontrar la regulación en cuanto a los abonos orgánicos en la parte de insumos, que de eso se habla en el anexo 1. Aquí no hay ningún tipo de prohibición, únicamente regulaciones en cuanto a fertilizantes y acondicionadores del suelo. El anexo 2 igualmente lo que hace son regulaciones en cuanto a plaguicidas y productos fitosanitarios. En cuanto a los estiércoles, para poderlos utilizar como ingrediente en abonos orgánicos, bueno, únicamente, o qué nos exige o qué nos regula la Unión Europea cuando estamos produciendo algún producto orgánico que se va a exportar allá. Bueno, si vamos a utilizar un insumo a partir de estiércoles para producir compost, lombricompost, es que únicamente proceda de ganadería extensiva. O sea, todos aquellos tipos de estiércoles, ya sea de ganado vacuno, de cerdos, o bien de gallinas, pollos, únicamente se puede utilizar si esos animales están en pastoreo. O sea, si andan libres caminando por el campo. Aunque es bueno aquí hacer una aclaración. Si bien es cierto, dice únicamente procedente de ganadería extensiva, eso no quiere decir que los animales no puedan ser estabulados, o sea, estar mantenidos en algún tipo de corral o en algún tipo de encierro. Se pueden tener en un establo, en un corral, también si estos animales tienen espacio para poder caminar, o sea, pueden llevar una vida libre, normal, sin estar estrechos. No así en el caso, digamos, como las gallinas ponedoras, que las tienen puestas en una jaula, únicamente las crearon para hacer huevos y están ahí sin ningún tipo de movilización. El estiércol de esa gallina no puede ser utilizado según la normativa europea para la agricultura orgánica. Eso es prohibido en este caso. Igualmente, las vacas, los toros, o el estiércol, perdón, de las vacas y los toros que tienen en corrales sin ningún tipo de movimiento, esas tampoco se pueden utilizar, o bien los cerdos. Entonces, que quede claro, si los animales están un tiempo en pasturas o en el campo libre y otro tiempo en algún tipo de corral, ese estiércol se puede utilizar, o bien si están estabulados pero pueden tener libre movimiento, tienen espacio libre para que ellos puedan llevar una vida normal. El ideal es de que los animales anden completamente libres por el campo. Sin embargo, sabemos que aquí en el trópico tenemos problemas si estamos produciendo o si tenemos animales para producir carne, o bien aves para producción de huevos. Sabemos que si todo el tiempo andan en el campo están muy a expensas de muchas enfermedades y de plagas. Entonces, por eso es importante hacer la aclaración de que esos animales el estiércol de esos animales se puede utilizar en agricultura orgánica según la normativa europea si están en un establo pero con libre movimiento. También la normativa de Unión Europea permite utilizar de insumo para abonos orgánicos mezclas de materias vegetales
ya sea compostadas o fermentadas. En cuanto a la normativa de Estados Unidos, aquí vamos a encontrar las regulaciones de los insumos en la parte 205.105, y cuando habla específicamente del compost, eso lo encontramos en el 205.203 de las normas técnicas para gestionar la fertilidad del suelo y los nutrientes. En ese punto de la 205.203 viene precisamente las indicaciones. Los materiales de origen vegetal y animal que se pueden utilizar son estiércol fresco de animal, que se deberá convertir en abono a menos que, o sea, se puede utilizar estiércol fresco de animal, o sea, no necesariamente composteado, si se aplica en el terreno que se utilizó para un cultivo que no sea destinado al consumo humano. También que se incorpore dentro del suelo por lo menos 120 días antes de cosechar un producto cuya parte comestible tenga contacto directo con la superficie del terreno o partículas del suelo, como por ejemplo las hortalizas, que tienen contacto directo, una gran mayoría de estas, con el suelo. Si se va a utilizar estiércol fresco de animal, únicamente se puede utilizar 120 días antes de la cosecha, y siempre y cuando se incorpore al suelo. Y en el caso de los productos o de los cultivos que su fruto no tiene contacto directo con la superficie del terreno o con el suelo, se debe de aplicar incorporado al suelo 90 días antes de ser cosechado. Aquí las indicaciones que hace la normativa de Estados Unidos para el composteo, que es precisamente lo que tanto les insistí al principio. Bueno, debe tener una relación de carbono-nitrógeno al inicio de 25:1 y al final de 40:1. Mantener la temperatura de 55 a 75 centígrados durante 3 días usando un sistema de montón o de montículo, así como se puede apreciar ahí en la fotografía, donde están estas señoras precisamente dándole volteos al montículo de compost. Ahí es precisamente para ayudar a regular la temperatura, para oxigenar, para evitar olores, para evitar moscas, todo lo que vimos anteriormente. Y eso nos va a ayudar a mantener precisamente un rango de temperatura de 55 a 75 centígrados. También debe mantener una temperatura de 55 a 75 centígrados durante 15 días si se tiene un sistema de hilera. En este caso, el número de volteos tiene que ser por lo menos de 5 veces. Vean que aquí es a donde me refiero de que el compost tiene una regulación en comparación con el bokashi. Veamos que el bokashi se hacen volteos de 1 a 2 veces, así como lo veíamos en la diapositiva del bokashi, porque ya es una receta dada y ahí se va a mantener siempre la temperatura. Sin embargo, cuando estamos elaborando compost, ya sea en forma de montículo o en forma de hilera, como se ve en esa segunda foto, sí vamos a tener que hacer más o menos volteos, siempre y cuando se esté tomando la temperatura y llevando un registro escrito de la temperatura. La normativa de Japón. Bueno, la normativa de Japón tiene precisamente una tabla de insumos, la tabla número 1, que es donde nos habla de fertilizantes y sustancias mejoradoras del suelo. Para la normativa orgánica de Japón se pueden utilizar materiales derivados de plantas o residuos de plantas que estén aprobadas. Se pueden utilizar materiales derivados de excrementos fermentados secos. En otras palabras, siguiendo un proceso de compostaje o de lombricompostaje como los que vimos anteriormente. Recuerden de por sí que
que los japoneses inventaron el bokashi, que es un abono que al final está fermentado, o sea, que no está completamente descompuesto. Entonces, lógicamente, ellos le tienen que dar cabida en su norma. Entonces, el fermentado es precisamente un bokashi y el seco es un compost. Entonces, pueden ser derivados de ganado y de gallinas. En cuanto a la normativa BioSwiss, que es la normativa que regula los productos orgánicos que sean importados a Suiza, esta se rige por el anexo 2 de la normativa de la Unión Europea, que ya lo vimos anteriormente. ¿Qué decíamos? Bueno, la regulación que tienen es que se pueden utilizar excretas de animales siempre y cuando no provengan de una producción animal intensiva, o sea, de que vayan a estar metidos en jaulas o estabulados sin ningún tipo de movimiento. También se pueden utilizar mezcla de materiales vegetales compostadas o fermentadas. Hasta aquí esta presentación. Muchas gracias por la atención.